Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo tema, el 194 de estos estudios sencillos de la Biblia. Vamos a estudiar hoy el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Bienvenido, Francisco, puedes comenzar. Vamos a ver, tenemos la Biblia preparada, seguro, Y comenzamos. Comenzaremos el estudio de este capítulo 6 leyendo los versículos 1 y 2, que dicen así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. El versículo dice que David volvió a reunir a los israelitas. La vez anterior fue para enfrentarse a los filisteos, pero esta vez era para celebrar algo muy espiritual, como era el traslado del arca que había estado en Kiriam Jearim, desde que los filisteos se la devolvieron a los israelitas, que recordaréis porque ya lo hemos estudiado. Parece ser que David quería que Jerusalén fuera tanto de la capital civil como la capital religiosa de la nación, por lo que decidió trasladar el arca a donde él iba a residir. Ahora vamos a reflexionar sobre algo a simple vista incomprensible. Según las órdenes de Dios, el arca solamente podía tocar a los sacerdotes descendientes de Aarón. En esta ocasión iba custodiada por Uza y Ahío, hijos de Abinadab, y transportadas en un carro nuevo. Y delante iba David con el pueblo danzando y festejando este acontecimiento tan especial, como dice el versículo 5, que dice así. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arepas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Observo ahora que ocurre algo imprevisible, pues en un bache del camino parece que el arca se movía demasiado y con peligro de caerse. Entonces Uza, uno de los hermanos que la custodiaban, la sostuvo. Bueno, pues vamos a ver ahora el versículo 7 y la reacción de Dios ante esta actitud. Dice así, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí, Dios por esa temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pues yo pienso que habría más motivos para que Dios eliminara a Uza. Posiblemente su conducta habitual no era la ideal para Dios, por lo que al intentar sujetar el arca podría haber sido una presunción para darse importancia ante el pueblo. Si el pecado de Uza no hubiese sido castigado, su falta podría haber implicado a muchos más. Los que conocían las faltas de Uza se habrían envalentonado mucho en el pecado, si se les hubiera permitido llegar a la conclusión de que Dios pasaba por alto las faltas como las de Uza y que aceptaba al culpable. La muerte de Uza sirvió de advertencia para muchos de que el Señor es justo y requiere estricta obediencia de todos. Algunos han considerado que la muerte de Uza fue un castigo desproporcionado y severo. Sin embargo, el incidente sucedió dentro de un régimen teocrático, cuando los castigos civiles incluían infracciones religiosas y se infligía pena de muerte por faltas por las que ahora no se da importancia. Se necesitaban castigos severos para impedir el mal. Si se relajaran nuestras actuales leyes que reprimen los crímenes, habría un tremendo incremento de la criminalidad. Es cierto que Uza había estado tanto tiempo en la presencia del arca que la familiaridad había creado en el espíritu de irreverencia. Había sido culpable de la presunción temeraria e imprudente, y de acuerdo con ella lo había tratado el Señor. También puede ser que quería demostrar a los demás de que, a pesar de su mala trayectoria espiritual, él era un elegido por Dios para proteger el arca. El Señor lee en las personas la mente y el corazón,
lo cual nosotros no podemos. Por tanto, hemos de procurar no juzgar a nadie y dejar esta labor a Dios. Dice el versículo 8 que David se puso triste por la muerte de Uza. Incluso se atrevió a desaprobar el castigo infligido por Dios. Tanto es así que decidió que el arca no fuese a Jerusalén y la dejó en la casa de Obed-Edom, según consta en el versículo 10. Pero a los 3 meses le dijeron a David que la casa de Obed-Edom había sido bendecida al estar el arca allí, porque David, seguramente arrepentido de su actitud anterior, decidió llevar definitivamente el arca a Jerusalén. En el versículo 14 podemos leer que todo el pueblo danzaba delante del arca para demostrar su gozo. Para una persona del cercano oriente de entonces, esa era una manera natural de expresarse, por extraña que nos parezca hoy. No había nada en la danza de David que pudiera ser comparable con las danzas modernas o que las justifique. Esta actitud de David no fue bien vista por Mical, la hija de Saúl, una de las esposas de David. Para comprobarlo, leeremos el versículo 16, que dice así: Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreciaba en su corazón. Mical una vez estuvo enamorada de David, como de un héroe juvenil, pero su casamiento había terminado pronto cuando él huyó de su padre Saúl. Ahora habían pasado 20 años, durante los cuales se había casado con otro hombre, del cual había sido arrancada a la fuerza. Esto, unido a que al volver con David había sido para aumentar su harén y que ella había pasado a ser una más de las mujeres, de su mujer, su amor por David había desaparecido. Por esto que has comentado, Mical aprovechaba cualquier circunstancia para recriminar a David. El Señor estaba demostrando que la actitud de él por tener varias esposas había sido contraproducente para la buena relación de la familia real. En el versículo 20 observamos nuevamente el reproche de Mical a David, que dice: «¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos? ¿Cómo se descubre sin decoro a un cualquiera?». Bueno, en los versículos 21 y 22 veremos cómo David le contesta amargamente a su esposa por la recriminación que le había hecho. Y en el versículo 23 y último podemos leer que la relación entre ambos terminó para siempre. Dice así: «Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte». Bueno, pues este tema ha sido un poquito difícil de comprender, pero esperamos que con nuestra explicación se os haya quedado bastante claro. Mañana continuaremos con el estudio con el tema 195. Hasta mañana, bendiciones.